Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Hoy vamos a continuar un poquito con el dictado del módulo 4 para cerrar el módulo 4, pero antes un poco comentar que estamos en un contexto de una semana de paro, de movilización, ¿no? De protesta ante el gobierno nacional ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, pero no solo por sus narrativas de desprestigio sobre la universidad, sino también sobre las políticas de financiamiento, congelamiento salarial, ¿no? La verdad que es un ataque sistemático que está teniendo el gobierno nacional contra las universidades. Así que sí nos pasaba que también esta diplomatura está integrada por muchos profesores de afuera que generosamente, yo digo, y con muchas actividades han armado su agenda para poder estar. No podemos posponer, entonces, yo digo, la idea era tenerla virtual, pero no tomar asistencia como una forma de expresar, yo digo, nuestro acompañamiento a las medidas de paro y de toda la semana, e invitar un poco, yo digo, a todas, a todos, a todos a participar activamente de los procesos de organización que se están dando. Acá en la semana hemos tenido varios, algunos desde el sindicato, pero a lo mejor no hace falta si uno no se siente representado a través del sindicato por afuera y demás. La cosa es participar, ¿no? Involucrarse, interpelar, y si por ahí no nos sentimos representados, bueno, ir precisamente a esos espacios y discutir y plantear y yo digo, poner el cuerpo también un poco en todo lo que está sucediendo. También sabemos que hay una gran crisis de representación, yo digo, todos nos sentimos representados en los diferentes lugares, ya sea por los que estamos, pero bueno, eso no significa que no podamos generar otra cosa, por afuera, por adentro, por los lugares que sea, pero es necesario en estos tiempos involucrarse y participar. Así que eso un poco para enmarcar el encuentro de la jornada de hoy, y creo que bueno, los compañeros y las compañeras que van a compartir hoy, yo digo, nunca mejor oportunidad también para traer las luchas que se están llevando, bueno, y las formas de construir otro mundo posible. Así que eso voy a presentar al compañero Oscar Soto, de ahí de la Universidad Nacional de Cuyo y demás. Bueno, él ya seguramente hablará cuando le toque exponer, pero bueno, un referente y un gran compañero e integrante de la red también. Así que, Oscar, te paso la palabra. Está apagado tu micro. Claro. Bueno, decía buenas tardes para todos y todas que están ahí a la distancia. Eh, para mí un honor estar participando de esta diplomatura que fue tan justa en el momento que se empezó a pensar y me parece que está dando su fruto. Parece que lo veía en lo que decía Enrique la semana pasada, el compañero Enrique Lorza, en un contexto en el que el individuo parece ser la prioridad, reunirse, aunque más no sea virtual, de manera virtual, creo que es también un pequeño acto de rebeldía. Y si a eso le sumamos el pensamiento crítico y un poco de discusión, me parece que es también muy propicio. Así que el encuentro de hoy es la segunda parte de nuestro módulo 4 que lleva como título la organización social y económica en el capitalismo y la construcción de alternativas comunitarias y populares. Hemos pensado este módulo haciendo una especie de diagnóstico en la primera parte, de discusión, tensionando algunos temas como Estado, capitalismo, y este segundo momento es para pensar en esa misma línea, seguir pensando los procesos de organización y las lógicas de subjetivación política de las que podemos dar cuenta quienes hoy estamos aquí, pero también un poco abriendo el diálogo para que haya un intercambio entre otras experiencias, ¿no? En esta segunda parte del módulo nos van a acompañar Evangelio Muñoz, que es compañero educador y psicólogo, referente de Bolivia, y la compañera que seguramente todos ya conocen, Patti Ortega Medellín, que también licenciada en psicología y con una vasta trayectoria en estos temas y que también va a aportar sus reflexiones. Si yo mal no recuerdo en el punteíto que hicimos previamente, arranco yo, ¿verdad, Patti? Y después le doy la palabra a ti y a Evangelio. Esto es como
como las cenas de Canaán, no sé, no eran esa la metáfora, lo mejor se deja para el final, arrancamos con la reserva como en los partidos de fútbol y vamos dejando lo mejorcito para el final. No, yo voy a charlar un poquito de algunas cosas. Bueno, y comentar mientras abro acá la presentación que había hecho, comentar que estoy hablando desde Mendoza, un poquito estuvimos charlando antes de que empezáramos a grabar. em, Estamos en el centro este de Argentina, al ladito de San Luis y un poco también hace mucho tiempo que venimos nosotros atravesados por las condiciones en las que Argentina hoy está sumida, pero hace bastante tiempo el gobierno provincial viene eh, siendo muy efectivo en su ataque a la educación pública, a la salud, eh, a las comunidades. Ha sido realmente lo que me parece, yo que muchas veces he estudiado o me dedicaba a pensar esos mundos subalternos que seguramente a muchos de nosotros nos interesa. Me parece que también es tiempo de estudiar a las derechas, a las élites. Por suerte están surgiendo muchos estudios al respecto, pero eh, creo que hay que estudiar mucho cómo estos sectores de conservadores, reaccionarios de nuestro país, pero creo de nuestra América en general, han leído mejor que nosotros a Gramsci y han sabido dar batallas simbólicas que después las materializan en espacios concretos. En Mendoza eso se ha dado muy fuertemente y lo que contábamos hace un ratito era que no hace mucho tiempo está la hegemonía o la lógica de poder que tiene el gobierno provincial que se animó incluso a sacar una resolución contra todo pronóstico científico, histórico, en la que declaró a los mapuches como un pueblo chileno, ¿no? Algo que se dice desde el absoluto racismo y en nombre del positivismo que la misma ciencia niega, ¿no? Ahí hay un debate epistémico profundísimo, pero bueno, como muchos sabrán, y no vamos a explayarnos sobre esto, pero estas tierras que colonizó el colonizador, valga la redundancia, eran tierras con una vida previa, con una ingeniería social, política, una capacidad, con una espiritualidad profunda que vaya si tendríamos que desarrollar seminarios de psicología de la liberación, esos que fueron borrados y que sobre esa anulación de cuerpos y territorios se sedimentó esa lógica supremacista en la que vivimos nosotros y que hoy incluso, también para recoger el guante de los debates de la sesión anterior, ese estado en el cual nosotros tenemos por momentos una relación de hibridez, ¿no? Un estado al que le reclamamos y un estado que crece sobre nuestros territorios. Ese estado fue un estado opresor, ¿no? Y después me parece que hay que discutir el estado, ¿no? Me parece que hay que pensar también en qué medida hoy se mantienen esas narrativas y por qué lado es que se están poniendo en crisis. Dicho esto, entonces, nuestro seminario de hoy o nuestra conversación de hoy va a intentar pensar algo que nosotros denominamos como subjetivación política. Yo diría en nuestras clases, yo no dije de dónde viene mi experiencia, pero yo participo en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, y vengo también desde el sur de la provincia, de familias de la zona rural, así que mis temas de militancia, pero también de preocupación más teórica han sido estos procesos de lucha y resistencia en el campo. Así que lo que quería proponerles era que dialogáramos en el marco de lo que la diplomatura promueve, que pensáramos ese territorio que está por debajo y al margen de los encuadres más formales y que en esos lugares o en esos espacios pensar cómo es que se dan los procesos de lucha política, la politización y más concretamente la subjetivación política, en qué medida se toma conciencia o no, se lucha, se puede pensar alternativas a un contexto que, como decía Enrique y presentaba Manuel la semana pasada, es un contexto sumamente eh, complicado y duro, ¿no? Se me fue la presentación, yo no sé si ustedes la están viendo, Acá porque la vemos. Se la ve, ven. Oscar, se ve. Oscar, un comentario ahí en el Sí, chat, si
¿Se puede levantar un poco más el volumen del micrófono? Porque por ahí está Bien. medio bajo. Yo me acerco un poco más, tal vez ahí mejor, Perfecto, porque perfecto. bien. Entonces, yo por alguna razón dejé de ver la imagen, pero ahora sí se salió la imagen. Ahora Ahora se salió presento la nuevamente. presentación, Sí, sí. ahora mismo ahí estoy. Bien. Bueno, avancemos entonces. Lo que había dicho hace un ratito era un poco un preámbulo de lo que vamos a trabajar hoy, por si alguno no escuchó. Es un poco darle continuidad al diagnóstico previo que fue las intervenciones de los compañeros la semana pasada. La anterior es pensar un poco cómo se da la organización y la subjetivación política en espacios urbanos marginales, pero en particular me gustaría contar algo de la experiencia campesina indígena con la que nosotros venimos trabajando, militando y también un poco y en parte analizando. Em, lo primero que diría es que para pensar la idea de subjetivación política sobre la que vamos a trabajar hoy, es necesario tener en cuenta que estamos hablando desde un lugar históricamente situado como es nuestra América, ¿no? Y un lugar sobre el que se ha escrito mucho, pero que si tuviéramos que dar de memoria alguna distinción, ha sido un lugar históricamente sometido, ¿no? Entonces, pensar la idea de la participación política, las formas de organización de las clases populares en América Latina, em, todo lo que pueda surgirnos como noción respecto de la subjetivación implica, primero, aclarar que estamos hablando de América Latina, ¿no? Esto es algo importante que tal vez a mucho pensamiento ilustrado se le pasó por alto tantas veces, ¿no? Incluso hasta los pensamientos más progresistas y las izquierdas más prolíficas han tendido a pasar por alto esta particularidad latinoamericana y por suerte hay mucha bibliografía y mucha lucha al respecto, que nos ha ayudado a pensar que nuestra América es un lugar, además de un territorio de lucha y resistencia, es un lugar epistémico, ¿no? Desde el cual cada vez que mencionamos, intentamos pensar y que tratamos de llevar estos interrogantes al plano político, psicológico, intelectual, moral, tenemos que hacer esa advertencia. Estamos hablando desde América Latina y en América Latina, como bien decían, por ejemplo, los teólogos de la liberación, no hay tanto una discusión de si se cree o no se cree en Dios, sino si se come o no se come, ¿no? Entonces la materialidad de las cosas a veces pasa más por la panza, por el pecho, por el corazón que por el intelecto. Sin embargo, vamos a tratar un poquito de intelectualizar esto, porque al fin de cuentas este espacio es un espacio también académico, ¿no? Además de presentar o proponer un diálogo de saber. Lo primero que diría yo es que si hay alguna definición de subjetivación política que a mí me parece interesante pensar es la de algunos aportes que hace Jacques Rancière respecto de ese proceso por el cual los sujetos, las personas, los grupos, independientemente de cuál sea el espacio que estemos analizando, logran enunciarse y logran aparecer o interrumpir en el espacio público. Esta definición de Rancière de hace ya un tiempo en la que él dice, la política es un asunto de sujetos, o más bien de modos de subjetivación. Por subjetivación, decía Rancière, entenderemos la producción mediante una serie de actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran identificables en un campo de experiencia dado, cuya identificación va entonces de la mano con la reconfiguración del campo de la experiencia. Tomo Rancière, pero podríamos tomar muchos otros, ¿no? Edward Thompson y tantos que analizan la experiencia de los sujetos subalternos, de los sectores populares, de las clases, como dijimos recién, históricamente sometidas como instancias no solamente de resignación y de resistencia, sino como lugares donde en ciertos contextos históricos y en ciertos momentos, en determinadas instancias o momentos constitutivos, diría el boliviano René Zabaleta Mercado, se dan condiciones para que esos sujetos se autoorganicen, se autodefinan, imaginen futuros, tengan capacidad disruptiva y que tengan eficacia al momento de presentar sus demandas. Esta idea de subjetivación política
que me parece bien interesante. Ahí les voy a dejar aviso como autocrítica que el texto de Rancière no lo subimos en el programa, pero que me parece que va a ser una buena excusa esta clase, esta charla para también subirlo. Hemos puesto otros, pero ese se nos pasó. Eh, Cuando Rancière y cuando otros autores van pensando esta noción de política, yo podría en este momento preguntar, como hacemos muchas veces, qué entendemos por política y por lo político, y creo que tendríamos un seminario en sí mismo, pero si quieren pongamos como plataforma mínima o Abrí el curso como... apenas. ¿Quieres es que lo Ay, si escuchemos alguien juntos o habló. cómo andas? ¿Hay alguien abierto ahí un micrófono o era que quería preguntar algo, alguna compañera? Ah, No, parece que no se había puedo... hecho Ah, hacia bien. Yo no estoy viendo porque estoy viendo la pantalla, pero cualquier cosita, si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Decía entonces que para pensar esta noción que hoy venimos a discutir un poquito de la subjetivación política, es necesario pensar en qué es lo político y qué son los sujetos, ¿no? En qué medida lo político intercepta, rodea a las personas, las involucra. Hoy, justo en una clase, con una clase pública que estuvimos, una estudiante muy jovencita decía, yo soy apolítica. Y yo me permitía decirle, hay un apotegma que yo tengo que es que la persona que se dice ser apolítica por lo general es de derecha y yo no te veo derecha, le digo. Yo creo que puede ser apartidaria o en todo caso no sentir interés por esas discusiones electoralistas, burocráticas, pero claramente por el perfil de la compañera se trata de una persona con una clara posición frente a la vida. Entonces hoy hablábamos de que lo político es para hacerlo más sencillo y menos problemático en términos intelectuales. Lo político implica un posicionamiento. Hablar de política es eh, necesariamente recorrer el lugar que ocupamos como sujetos históricos en determinados momentos. Entonces la política resulta algo inevitable, ¿no? Como decía aquella canción de Real y Barrio Nuevo, política hacemos todos al andar, ¿no? Porque o poco también pensando en la clave brechiana, ¿no? De que el analfabeto político entonces es el peor de los sujetos, ¿no? Porque aquel que no se interesa por lo político termina siendo responsable de no solo de la inflación o del hambre en las niñeces, sino que además es el que le da lugar a que otros se ocupen de lo político, ¿no? Ahí hay toda una discusión. Yo diría, para poner un parámetro común y abrir la discusión, que lo político es todo proceso social en el cual, tanto público, privado, doméstico, se pone en juego nuestras posiciones, se pone en juego nuestra caracterización de la vida, nuestros valores, es decir, que responde a un orden en el cual estamos inmersos, digo. Y la subjetividad es esa forma de ver el mundo que portamos en este caso, y pensando en esta clave ranceriana, es parte de una experiencia colectiva. Es decir, nos estamos pensando que la subjetivación política es una producción de enunciaciones que no solamente reclama algo, sino que puede en algún momento determinado performatear la realidad. Es decir, lo subjetivo y lo político mezclado hacen una plataforma, un palimpsesto, dirían algunos, una escritura que nos ayuda a entender un lugar, un espacio de enunciación, un grupo de enunciación. Y me parece que, volviendo a la conversación previa, que los mapuches sean noticia, que los pobres sean noticia, que los excluidos sean noticia, no solo responde a que se trata de un lugar pasivo de resistencia, de dolor, sino que son sujetos y espacios y colectivos políticos, ¿no? Que interpretan la realidad, que intentan modificarla y que están presentes. Me parece que esas aclaraciones sobre lo político nos dan, si acordamos en eso, por lo menos una unidad de pensamiento. Es decir, aquí cuando hablamos de subjetivación política estamos hablando de grupo, no de cualquier grupo, porque uno podría decir, para los que son de Argentina, los grupos
que se enrolan en La Libertad Avanza hoy, que es el gobierno de ultraderecha que tenemos en el país, también han pasado por un proceso de subjetivación política. Claramente son sectores que han hecho su propia toma de lugar, han ocupado un espacio, han logrado y han permeado distintos sectores sociales y han logrado incluso cristalizar un tipo de poder determinado, que es el poder, el ejercicio del gobierno. Ahí también hay subjetivación política. En nuestro caso, nos gustaría hoy pensar más en un proceso de subjetivación política de las clases subalternas, es decir, de cómo se organizan, qué hacen y qué instancias ponen en juego para demostrar que están allí, que no solamente son pequeños espacios simbólicos, sino que son grandes lugares de enunciación política. Fíjense algunos de los elementos que resaltamos aquí. Hablamos de una serie de actos en los movimientos sociales y ahora sí nos metemos un poquito más en el tema del día. En los movimientos sociales en nuestra América hay actos, hay una praxis y más concretamente lo que vamos a hablar hoy en los movimientos campesinos, hay una praxis popular que está presente, que se caracteriza por sus formas de organización, por sus lógicas cooperativas, ya vamos a ver un poquito más al respecto. Hay una instancia y una capacidad de enunciar, lo decíamos hace un momento. Hay hay un campo de experiencia, una mochila de mucha experiencia que ha recorrido a estos colectivos y que les permite ocupar el lugar, intervenir porque hay, diríamos, canas, ¿no? Se pintan canas en los movimientos campesinos, en los movimientos sociales latinoamericanos. Hay experiencia, hay mucha experiencia. Y hay, por ende, y aquí está lo político, hay una reconfiguración del campo de la experiencia. Hay una necesidad de criticar ese lugar en el cual han sido oficialmente, al cual se les asignó históricamente como espacios. Y ahora pasemos un poquito más adelante para que podamos tratar de ver, de coincidir o de criticar esto que les quiero comentar. Ahí hay un trabajito que al que yo siempre vuelvo, que me parece muy interesante, que es el de Inés Montercé, que ella es mendocina, ha hecho un trabajo que para mí recoge, el texto se llama Trabajo de Subjetivación Política, Desafíos Epistemo-Metodológicos, es del año 2019. Eh, Inés ahí hace un análisis de cómo la cuestión laboral, los contextos, en este caso del mundo del trabajo, van alentando eso otro que nosotros venimos definiendo como subjetivación política. Ella va a decir que la subjetivación política se refiere a los procesos colectivos anclados en prácticas transformadoras, que subvierten significados hegemónicos y que generan sentidos disruptivos desde las experiencias concretas de trabajo. Es decir, que el ser sujeto implica una multiplicidad de formas, es decir, y aquí hay algo que tenemos, por lo cual tenemos que tomar el guante, quienes pensamos el mundo popular, quienes estamos abocados creo que aquí deben haber no solo estudiantes de ciencias sociales, sino que aquí hay profesionales de la salud, quienes estamos vinculados a ese mundo pobre, humilde, subalterno. eh, Tenemos que comprender o recordar siempre que ese mundo es diverso, ¿no? Que pasó el tiempo en el que hablábamos de una clase unívoca, monocorde, en la que proletarios estaban por acá y los burgueses allá arriba. Hoy hay un mundo muy diverso, en nuestro caso, digo, hablo por Argentina, que es un lugar, desde nuestro lugar de enunciación. Aquí todo el proceso de movilidad ascendente ha hecho que muchos sectores de clase media, que eran trabajadores históricamente postergados, luego asuman posiciones sumamente, voy a decirlo en un término argentino, gorilas, antipopulares, el desclase en la Argentina es muy común, ¿no? Entonces digo, analizar los sujetos implica pensar en el lugar por el cual transita, pero también implica pensar sus lógicas políticas, es decir, no solo aquel que nació en un contexto subalterno resistiendo,
solo su mera resistencia es un acto al cual hay que observar, sino que hay que ver también que en esos espacios, dice Inés, se dan también, se anudan prácticas y esas prácticas van teniendo sentido y van cambiando también a los colectivos. Es decir, lo digo en un ejemplo más práctico, tal vez ahora que vamos a hablar de la zona rural, hace varios años ya hablarles a algunos compañeros del movimiento campesino, del movimiento LGBT o de la diversidad sexual sonaría una afrenta, ¿no? Y no por eso los compañeros que venían trabajando en la resistencia del movimiento rural, campesino, eran más emancipatorios que aquellos que vienen a traer la agenda de los derechos civiles, de la diversidad sexual. Entonces, lo que digo es que los sentidos, cuando hay procesos de subjetivación política, van siendo modificados. Y digo esto con argumentos y hechos concretos. Hace unas semanitas se hizo acá en la Argentina, en Mendoza, la reunificación de la CLOC Vía Campesina, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y muchas organizaciones agrarias de la Argentina, la UTT, menciono para los que son argentinos, la UTEP, la Federación de Cooperativas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra, en el cual está muchas organizaciones, pero entre otras el MOCASE de Santiago del Estero, históricas organizaciones, se reunieron aquí en Mendoza para de nuevo reunificar el capítulo argentino de la CLOC. Y una de las cosas que se anunció es que en el próximo Congreso de la CLOC, uno de los temas fundamentales es la incorporación el secretariado de LGBT, de diversidad sexual, de diversidad de género. Entonces, lo que digo es que la subjetivación política, el lugar que ocupan las experiencias de los trabajadores, de ese mundo que no es el hegemónico, el dominante, también va construyendo sentido y es un poco a lo que apunta Inés cuando hace este análisis, cuando dice que hay eh, en estos colectivos prácticas que van subvirtiendo el mismo orden en el cual ellos están insertos, ¿no? ¿Y por qué toda este recorrido o a dónde podríamos ir al respecto? Decíamos que este módulo un poco va a intentar pensar algunas experiencias muy concretas de esas otras formas de resistir a ese capitalismo, esa forma unívoca de poder en la cual vivimos y que por momentos es tan pesada que parece que durara para siempre, ¿no? Ahora cayó en desgracia Boaventura de Sousa Santo y con justa razón, pero algo que él decía, que creo que no era propio, pero era aquella idea de que era mucho más fácil, creo que incluso Mark Fisher lo plantea, que era mucho más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo se ha transformado en algo demasiado elocuente en la realidad, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? El neoliberalismo para no, para salir de su crisis sin tener una ruptura hegemónica, genera estos monstruos, ¿no? Lo estamos viviendo, por lo menos los argentinos, los brasileros lo han vivido y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de estos proyectos de laboratorios como son el caso de Milei, donde surgen no solamente las históricas posiciones reaccionarias de las clases dirigentes en nuestros países, sino e incluso más, se vuelve a esa lógica de la crueldad, ¿no? La misma lógica que la compañera Georgina expresaba hace un rato cuando hablábamos de Roca, esa lógica de avanzar sobre el territorio, pero también sobre los cuerpos. En este caso lo vivimos en el presente, ¿no? Para muestra basta un botón, digamos. Ir contra jubilados, ir contra discapacitados es más que un recurso de orden económico fiscal, ¿no? De ordenar cuentas. Ahí hay algo mucho más profundo que yo, que no soy psicólogo y que me falta mucho adentrarme en eso. Yo soy politólogo, no sé si lo dije, pero estoy pensando mucho el contexto, la estructura, pero tal vez muchos compañeros aquí podrán explicarnos un poco cómo es que se da esa sinapsis, esa lógica interna, ¿no? Para pensar, digo, no solo la finalidad política de mantenerse en el poder, sino de avanzar sobre los sectores más vulnerables de una manera tan descarnada. Bueno,
paréntesis, sigo para no robarles tanto tiempo a las compañeras. Lo que quiero decir o contar un poco es que en América Latina, precisamente por lo que decíamos al principio, por tratarse de un lugar históricamente rico y por su riqueza invadido, colonizado y explotado. Sin embargo, ahí, en esa América, en esa nuestra América, incluso en nuestra Argentina que se siente tan blanca y tan europea, hay una reserva de lucha indígena, de lucha campesina, pongámosle el nombre que queramos y no solo pensemos en la ruralidad, yo en este caso menciono lo rural, pero pensemos en todo ese espacio de resistencia y de lucha política de los movimientos sociales latinoamericanos en los que ciertas banderas que han ido performateando esa subjetivación política de la que estamos hablando están muy presentes, ¿no? La protección de la diversidad, la defensa de las culturas originarias, el control o el intento por sostener los bienes comunes, las demandas de políticas específicas, ¿no? Para el mundo pobre, para el mundo humilde, la puja por niveles de autonomía política, de soberanía territorial, no necesariamente estatal, y aquí habla un politólogo muy estatista por momentos, pero digo, cuando pensamos América Latina hay que pensar en la diversidad, que ya Patti nos hablará un poco más al respecto, pero hay que pensar que tenemos una Argentina muy estadocéntrica y que tenemos también una Bolivia muy pluricultural, es decir, nuestra diversidad, nuestro abigarramiento, diría Zabaleta Mercado, es tan amplio que hay que pensar en todas estas instancias. Y esos elementos que aquí mencionamos nos ayudan a pensar eh, cómo es que se dan los procesos de praxis política en los movimientos campesinos de los pueblos indígenas en nuestra América. ¿Qué cosas podemos ver o qué mencionaría yo en eso, básicamente en esos dos colectivos? Que ahí hay una lucha contra la desposesión, ¿no? Ha sido muy sugerente la categoría de David Harvey de acumulación por desposesión. Me parece que está mucho más presente que nunca, ha vuelto con más fuerza esa categoría para pensar la geografía rural argentina y latinoamericana. Yo solo voy a pedir, si yo me estoy pasando de tiempo, que me avisen, porque yo tomo aire y sigo, y por ahí si Huguito, vos ves que me estoy yendo con el tiempo, yo igual me perdí el reloj que lo estaba mirando, pero igual no voy a tratar de no demorarme mucho. Pero digo, lo que uno puede ver en estos dos grandes colectivos de los cuales estamos echando mano para pensar la idea de las resistencias por abajo, de la subjetivación política, es que se han caracterizado justamente por ser lugares de resistencia o de rechazo a estas formas de exposición. Y pongamos ahí todo lo que conocemos, ¿no? Desde la conquista a esta parte. Históricamente esos pueblos han sido masacrados, excluidos, han sido perseguidos y sin embargo me parece que hay algunas ideas y algunas, más que ideas, algunas experiencias concretas que nos permiten pensar algunas hipótesis que nos ayuden, uy, perdón, se me pasó, algunas hipótesis que nos ayuden a retomar esto de la subjetivación política y a mirarla en una clave optimista. Digo, hoy trataría de, pese a lo que he dicho hasta aquí, trataría de ser optimista, porque para ser pesimista demasiado con el contexto que estamos viviendo, me parece que vale la pena también, en la medida que nos juntamos, aportar algunas experiencias que nos ayudan a mirar desde otro lugar. Yo digo, la hipótesis del día sería decir que las organizaciones campesinas, los movimientos indígenas y amplío a los movimientos populares latinoamericanos han sabido generar más que prácticas, además de prácticas de resistencia, prácticas prefigurativas. Es decir, han podido anticipar en sus territorios formas de organización, formas de comunalización que indican otro mundo, otra forma de entender la sociedad que no es la capitalista, la hegemónica. Digo, para ser más gráfico, nosotros decíamos que era bueno juntarnos hoy porque hacíamos tal vez un acto un poco hereje al capitalismo, que es juntarnos a discutir y hablar de lo social, de lo político, en una clave liberadora, como propone la diplomatura. Lo que digo es que los movimientos sociales han ido más allá y han logrado
pensar asambleas permanentes, espacios de luchas cooperativas, escuelas campesinas, espacios de formación política, asentamientos rurales, populares, en los que se construye a contramano de lo que la lógica capitalista indica. Y algo que me parece que ayuda a ver ese optimismo del que hablo es cómo los movimientos sociales campesinos, indígenas han desarrollado sus proyectos políticos pedagógicos o pedagógico-políticos. ¿A qué me refiero con esto? Para mí, este es uno de los puntos más fuertes del largo proceso de subjetivación política que ha tenido nuestra América. La idea, y hay que ir a Freire, y hay que ir a la teología de la liberación, hay que volver a ir a la psicología de la liberación, que dejaré a los compañeros que trabajen mejor este tema, pero hay que volver a pensar cómo lo que decíamos al principio, la episteme, la disputa por la batalla cultural, como dicen aquí, ¿no? Los sectores de derecha lo mencionan sin tapujo, ¿no? Esta idea de la batalla y la disputa cultural es algo que los movimientos y que las luchas agrarias, rurales vienen dando hace mucho tiempo. Y me parece que ahí hay un acierto, ahí hay una forma de entender la lucha política de manera mucho más integral que lo que a veces solemos ver cuando nos volcamos solo a la academia, cuando nos volcamos solo a lo profesional o cuando miramos muy desde las bases. Es decir, hay que por ahí pensar cómo las organizaciones campesinas e indígenas en nuestra América han ido pensando ese doble poder arriba y abajo para disputar, ¿no? La resistencia, el mantener las fincas, los territorios, pero también disputar el sentido de qué es la educación, por qué es que los campesinos tienen que acceder a la educación, qué es lo que tiene el pueblo indígena para demostrar cómo se hace, cómo se trabaja en el campo. Ahí hay un elemento importante y es la idea de la educación como un proyecto político, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha aportado este gran movimiento de educación popular en nuestra América? Bueno, una ruptura con la cultura del silencio, ¿no? Esta idea de que quien imparte la educación son los sectores ilustrados. Ahí está nuestra ley 1420 en Argentina, una ley muy buena por otro lado, pese a que es una ley sarmientina, una ley de educación pública muy interesante, pero que siempre teniendo en cuenta que fue y que ha sido nuestro Estado concebido desde una generación que ilustrada y de sectores dominantes. Entonces allí lo popular, lo indígena, lo campesino no tiene lugar, ¿no? Entonces una ruptura de los movimientos de educación popular en nuestra América han ayudado a romper esa cultura del silencio. Se ha apuntado a una construcción contrahegemónica y acá cuando hablamos de contrahegemonía, necesariamente tenemos que pensar en Gramsci, tenemos que pensar en las experiencias latinoamericanas como contestatarias, pero también como prefigurativas. Lo mismo que decía hace un rato, no solamente se trata de resistir y rechazar, sino de proponer estrategias y formas de construcción desde los territorios que sean efectivas, no en la eficiencia capitalista, sino efectivas en la capacidad de construir otros mundos, ¿no? Se conciben como parte de una comunidad pedagógica, ahí vamos a avanzar un poquito más, pero en la necesidad de disputar las letras, ¿no? De disputar lo que se escribe, el cómo se conoce, qué se piensa, ¿no? Eh, yo lo decía y lo digo siempre acá con nuestros estudiantes de ciencia política, eh, nosotros estudiamos mucho tiempo la democracia ateniense y cómo se daba en la antigua Grecia una democracia obviamente súper machista y esclavista, ¿no? Porque era los esclavos y las mujeres no tenían lugar, ¿no? Cuando los griegos reflexionaban. Pero lo que digo es que cuánto hay de nuestras comunidades mapuches haciendo parlamentos o de nuestros pueblos charrúas, cómo se organizaban y cuánto de eso tenemos en nuestra historia para pensar en términos de lógicas asamblearias, de consultas públicas. Sin embargo, nunca volvemos a esa historia, ¿no? Es porque hay una lógica de una construcción del conocimiento que es la que luego irradia a esa forma de entender el mundo. Y ahí me parece que está lo político. Y debatir y disputar esos lugares es disputar
también una porción importante de la política. En ese sentido, me parece interesante esto que decimos de que no se trata solo de entender la lucha en términos económicos materiales, sino de comprender de modo integral cómo los sectores trabajadores, campesinos, indígenas intervienen, cómo es que van ocupando espacio en los territorios. Y aquí un poco la experiencia nuestra de la vía campesina, de la CLOC, y del movimiento campesino a nivel latinoamericano, que viene dando sobradas razones para seguir pensando en esta forma de construcción, ¿no? Desde allá, desde el 2005, con los Foros Social Mundial, la vía campesina, en particular la CLOC, se dio una estrategia de disputar espacios de formación. Las escuelas campesinas de agroecología, los institutos latinoamericanos de agroecología, se sembraron en toda nuestra América como una forma también de discutir y de proponer esto que venimos pensando, de traer de nuevo a Freire, no en una clave solamente de recitación y la foto de Freire y algunas frases, sino decir, bueno, si Freire hablaba de la vinculación entre el trabajo material y el trabajo intelectual, bueno, pues que nuestros docentes sepan también cómo se trabaja en la tierra y que nuestros estudiantes puedan desarrollar, además de su trabajo académico, en sus espacios de aula, puedan también sostener sus territorios mientras estudian. Este proceso que se dio en toda América Latina y que hoy se sostiene y que va creciendo y que tiene sus embates. Desde el lugar que yo hablo, desde Mendoza, nuestra escuela campesina cumplió 20 años y este gobierno del que hablamos al principio hizo todo para clausurar el proceso. El proceso continúa de todas maneras, pero sí es cierto que nosotros que habíamos hecho una apuesta fuerte a la educación pública, porque creemos en la educación pública, sí es cierto que se nos cerraron todas las instancias de matriculación de nuestros estudiantes campesinos que teníamos. Sin embargo, estos procesos aquí siguen en nuestro territorio y en América Latina ni qué hablar. Básicamente, un poco para ir cerrando, me parece que es una buena forma de pensar esto que estamos haciendo, la discusión de lo educativo como un lugar de resignificación, de construcción de nuevos acuerdos, ¿no? Garantizar, en el caso de la experiencia que venimos contando, garantizar la agroecología como un campo de lucha, proponer la idea de soberanía alimentaria. Esto es un poco lo que venía diciendo yo al principio. Cuando hay proceso de subjetivación política, incluso se crean conceptos nuevos, ¿no? La idea de soberanía alimentaria, que hoy la usa la ONU, como la usa la FAO, es un concepto, una categoría que creó la vía campesina. Y eso es un orgullo porque implica también cómo en el medio de este contexto, de este océano de deshumanización, los sectores políticamente organizados, y aquí me parece que está la clave, es que hay que organizarse políticamente, logran introducir y poner la agenda por encima de este contexto. Hay mucho más de lo que me gustaría conversar, pero me parece que es importante también que pasemos al resto de los compañeros. Vi que había llegado Evangelio. eh, Varias cositas, yo me hago a veces unas presentaciones eternas, así que no los voy a cansar con esto, pero sí decirles que me parece que está bueno pensar, en nuestro caso, esta experiencia, pero trasladarla a otros contextos y decir que tenemos en las clases populares espacios, categorías, conceptos, experiencias que nos pueden proveer de una mirada distinta por el mundo y que eso también es un acto político, ¿no? Y que en la medida que eso se da y que interrumpe el discurso monocorde del capital, me parece que también es una conquista y es un camino que hay que ir pensando. Solo y a modo de cierre, entonces digo, para pensar estas dos claves que dijimos al principio. Si vemos la realidad latinoamericana, además de despojo, además de tristeza y dolor, vemos mucha resistencia. Y además de esa resistencia, hay enormes procesos de subjetivación política. Las clases populares, los sectores excluidos, toman la voz, tienen su propia identidad, digo, la representan, dan cuenta de su propia identidad y de su comunidad. Y lo vemos en la medida en que los conflictos emergen, ¿no? A veces nosotros vamos con el telescopio queriendo ver y los conflictos están ahí y llegan momentos en los que emergen, ¿no?
volviendo al inicio, en Mendoza no se hablaba de mapuches y se daba por sobrehecho que esas comunidades eran chilenas. Y tuvo que darse el conflicto para que se vieran las verdaderas caras, ¿no? Para que un gobierno saliera a impugnar una identidad. Y me parece a mí que eso es parte de un gran proceso, largo proceso de subjetivación política que se ha venido dando. Y cierro con esto, me parece que hay que destacar cómo las prácticas colectivas de los movimientos sociales van generando una identidad una superidentidad, un nosotros, ¿no? En ese sentido, son menos excluyentes que otras formas de organización, ¿no? Que tal vez partidos o alianzas de tipo solo electoral, los movimientos, y no reniego de las alianzas electorales, para mí necesitamos alianzas electorales populares. Lo que digo es que ahí en la base, en lo que hoy analizamos, en la economía popular, en las luchas territoriales, hay líneas organizativas que van emergiendo y que van mostrando también que esto es una lucha de largo aliento, ¿no? Me gustaría cerrar con esto. Se trata de pensar este contexto, este problema del mundo capitalista en el que vivimos como también una larga lucha, ¿no? No solo una resistencia, sino también un avance en pequeños, en grandes pasos que vamos dando desde esos sectores excluidos. Paro acá porque si no, Patti me debe estar mirando como diciendo, bueno, ¿cuándo me toca a mí? Dejo de compartir. Si les parece, hacemos una rondita perdón, no sé si les parece bien, Hugo, presentamos los tres y luego hacemos un debatecito, un intercambio o lo que ustedes Perfecto, digan. Oscar. Sí, 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 primero las compartidas y después hacemos una rondita. Creo que sigue Evangelio, ¿no? Si está, Bien, sigue. Sí, bueno, estoy aquí. le Adelante. vamos a dar la palabra al compañero Evangelio de aquí de la Patria Grande de Bolivia. Adelante, compañero. Gracias, Oscar. Quiero compartir presentaciones, pero me pide enviar solicitud y acabo de enviar. A ver si me... Ahí seguro Rodri te pone como Ahora sí ya puedo, coanfitrión. ya puedo. Perfecto. Ok. Gracias, Rodrigo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Ok, entonces, Perfecto, perfecto. a ver, voy a intentar Muy pasar. bien. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, en la línea que ha ido planteando varias ideas, Oscar, yo compartiré un artículo que hemos presentado para la publicación del libro de nuestra red en esta línea, ¿no? En la línea de las economías populares y comunitarias. Bueno, yo le he titulado a la ponencia a la América profunda como esperanza de resistencia a la avanzada del capitalismo salvaje, una mirada desde la psicología social. Am, Avanzo. Ahora sí, se puede ver que he pasado de presentación. Sí, perfecto. Ah, ya, ok. Bueno, Ignacio Martín Baró hace, bueno, 3 décadas atrás o casi 4 décadas atrás, veía la pobreza de América Latina, el pueblo sufriente, y esto era objeto de reflexión a partir de toda la emergencia de las ciencias sociales desde América Latina, como la teoría de la dependencia o la filosofía de la liberación o la teología de la liberación. Pero esa situación no ha cambiado sustancialmente en América Latina, ¿no? Bolivia es un país que tiene una diversidad cultural muy, muy amplia. Se supone que tenemos reconocimiento de 36 lenguas existentes, más o menos que compuesta por unas 33 naciones indígenas. Hemos tenido un gobierno progresista con Evo Morales en la línea de la izquierda del siglo XXI, 2 décadas. Y el próximo domingo, 17 de este mes, vamos a tener elecciones generales para elegir un nuevo gobierno. Y en este momento las elecciones nos encuentran en una crisis económica muy profunda, en una crisis de abastecimiento de carburantes, en una crisis de existencia de dólares. Entonces, como que, pucha, la esperanza que se nos abría hace 20 años con el primer gobierno de Evo Morales, que de hecho lo hizo muy bien, ahora
en una etapa, pero de recesión total, ¿no? Si las encuestas no cambian las intenciones de encuestas que se han reflejado en estos días, vuelve la derecha. Es inminente el retorno de la derecha, si es que no varían las encuestas. A pesar de 20 años en manos indígenas, con una buena em, cobertura normativa que ha ampliado la apertura hacia el ejercicio político de los derechos plenos de los pueblos indígenas y convertirlos en sujetos políticos. Sin embargo, autocríticamente diríamos que la situación económica de estos pueblos no ha cambiado sustancialmente. Sí ha cambiado con mayores posibilidades de acceso a los espacios urbanos, hacia la educación superior. Hoy habemos campesinos profesionales, campesinos o descendientes de campesinos en espacios universitarios, etcétera. Sin embargo, la situación económica no ha cambiado sustancialmente. Entonces, creo yo que la situación de exclusión económica todavía persiste en América Latina y en Bolivia es... Ahora, esa es un poco la situación de donde se parte en la reflexión de esta ponencia. ¿Cuál es el itinerario por el que hemos seguido en la construcción de este trabajo? Es una revisión de investigaciones sobre economía campesina a partir la producción a partir de la reforma agraria en Bolivia. En Bolivia hemos tenido la reforma agraria en 1953. Em, Estamos a más de 50 años, em, con el que se ha distribuido las tierras a los campesinos bajo el principio de la propiedad privada, cuando esencialmente la propiedad fue comunitaria en los valles y en los Andes y la Amazonía boliviana, ¿no? Bueno, pero también la base empírica de esta ponencia tiene que ver con traer a la memoria toda mi relación con la tierra y las familias campesinas de mi vida transcurrida en el campo hasta más o menos los 10 años. Bueno, con estos dos presupuestos metodológicos, comenzaremos a exponer algunas ideas que no las repetiré, los que ya lo ha dicho Oscar. Bueno, la región de los Andes bolivianos, ustedes saben que es una región agrícola por excelencia, por las circunstancias geográficas. El ser humano para desarrollarse ha tenido que desarrollar también mucha cultura agrícola. Em, Ha logrado diversificar la producción agrícola en lugares de alturas de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, somos una región eminentemente agrícola, ¿no? Pero Bolivia, como ustedes pueden ver en este mapa, comparte varios pisos ecológicos, por tanto, también varios em, de producción agrícola, ¿no? Bueno, aquí se puede diferenciar un poco. Toda esta parte verde es más o menos la Amazonía y la Chiquitanía. Ustedes saben, son bosques húmedos. Esta otra parte verde intermedia esta parte es una región de sabanas, pampas, de pastizales inmensos, en el que básicamente prima la crianza del ganado vacuno. Y en esta parte intermedia son los valles interandinos, cuya producción agrícola por excelencia siempre fue la agricultura. Esta región intermedia mantuvo durante la colonia con la agricultura a las minas de Potosí y a otros sectores mineros, ¿no? Y esta otra parte es más la región del altiplano y Puna, en el que se ha domesticado la papa y la quinoa, y esos son los productos de mayor productividad. En la vida de los pueblos indígenas, la tierra es lo esencial para el sostenimiento de la vida, ¿no? Eso como macroregiones de Bolivia. Paso, ahora, la situación económica social de América Latina em,
ha sido siempre objeto de explotación y saqueo de los recursos, ¿no? En este texto yo trato de hablar cómo se ha impuesto a partir de la colonia otra lógica de explotación de la tierra a partir de la usurpación de la propiedad comunal hacia la propiedad individual, ¿no? Dotada por el Estado colonial a través de las encomiendas o a través de las influencias. Entonces, se instaura otra economía sobre la que ya existía en esta región de los Andes y los valles, ¿no? Como ustedes saben, los valles cochabambinos fueron territorio también colonizado por los incas, ¿no? Por los incas, que duró más o menos 100 años de colonia, quienes usufructuaron mucho la agricultura en la región de los valles de Cochabamba, ¿no? Es así que en Quillacollo, que está muy cerquita a la ciudad de Cochabamba, está la mayor cantidad de silos, que es una zona arqueológica de silos, que eran depósitos de grano del estado Inca, ¿no? Que sostenía con la alimentación y la chicha a toda su comitiva, tanto del ejército como de la burocracia inca, ¿no? Pero sobre esa economía se sobrepone la economía de explotación de la tierra y la fuerza campesina con la colonia. Y a partir de ahí comienza otra situación del campesino o del indígena que antes era propietario de la tierra, porque así lo reconocía también el Estado inca. Las consecuencias ya las sabemos, es una pobreza extrema, que fue ahondada en los años 70, pero ha cambiado sustancialmente, yo diría. La pobreza sigue concentrada en los espacios rurales, ¿no? Y en Bolivia vivimos el fenómeno de la migración campo-ciudad, por el que muchos espacios rurales han quedado vacíos o habitados actualmente por ancianos y algunos niños, ¿no? Ok, pero como ya lo ha dicho Oscar, esta situación fue resistida consecutivamente por la población indígena, ¿no? Una investigadora, socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, ella visibiliza dos horizontes de lucha en esta resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Una denominada la memoria larga, que es más o menos 500 años de resistencia a todas las políticas de expoliación europeas sobre las espaldas de los nativos, ¿no? Y por otro, la memoria corta es el empobrecimiento de los americanos durante el ciclo neoliberal, ¿no? Em, pero entonces, lo que quiero decir es, como ha dicho Oscar, el sujeto indígena ha logrado procesos de corporativización y etnogénesis que han permitido resistencia a todas las fuerzas que han oprimido durante la historia, ¿no? Y también contra el Estado. Al extremo se logró conquistar el poder central del Estado a través de los mecanismos democráticos como la elección en 2005, ¿no? Y que en las elecciones del próximo domingo nos encuentra al movimiento indígena muy dividido, muy segregado, ¿no? Con dos candidatos que tienen poca credibilidad frente a las organizaciones. Y el partido más grande de Bolivia, el MAS, encapsulado, enclaustrado en manos de Evo Morales, que por no ser candidato ha preferido desmembrar este movimiento, que yo sepa, de los más sólidos en los 200 años de vida, yo creo, del país, ¿no? Del país de Bolivia. Bueno, paso. Entonces, la posesión de la tierra durante la colonia en manos de los europeos es sinónimo de prestigio y explotación, ¿no? En cambio, la riqueza y prestigio social para los indígenas tiene otra lógica, tiene que ver, el prestigio social en el mundo andino, tiene que ver con el haber logrado desempeñarse los cargos de servicio en la comunidad. Es otro el camino para lograr el prestigio en la comunidad frente a los compañeros, ¿no? Tiene otro camino. Taqui se llama en quechua, en aymara, que es camino de servicio a la comunidad, lo que le da prestigio a la persona
y sujeto de consulta permanente por toda la sabiduría acumulada en el servicio, ¿no? Esta es la lógica del servicio comunitario con el que se logra un prestigio. En cambio, en la lógica de explotación mercantil, capitalista, es la acumulación de la riqueza. Y durante la colonia sabemos que la fuente de la riqueza es la tierra. Entonces, como que a pesar de todo este proceso de colonización eh, geográfico, corporal, mental, psicológico, etcétera, persiste en la resistencia de los pueblos la vivencia de sus principios y valores, pero también de otras lógicas económicas, que enseguida hablaremos de ello. Um, entonces, la instauración del capitalismo en América Latina, aunque Marta Harnecker decía que probablemente no se haya implementado como tal el capitalismo, ¿no? Intentos, ¿no?, de industrialización que quizá Argentina ha logrado un poco más que el resto de los países, o Brasil, ¿no? En cambio, esencialmente América Latina es un productor de materia prima que no ha logrado pleno desarrollo económico en los estándares del capitalismo. Tenemos otras economías muy vigentes en América Latina que creo que por ahí más bien hay que valorar la riqueza de esta región. Sin embargo, la imposición del capitalismo es una violencia psicológica, digo, desde mi ser psicológico, pero en realidad es una violencia física, corporal, económica, etc. Ahora bien, en este contexto, eh, yo creo que sigue siendo la esperanza más grande de la resistencia a este mundo capitalista, la economía campesina. La economía campesina. Digo porque en Bolivia está reconocido dos sistemas economía, ¿no? Nuestra constitución política reconoce, por un lado, la economía comunitaria, la economía que sostiene a las miles de familias campesinas, que está basado en otros principios de reciprocidad, del AINI, de la complementariedad, etcétera, ¿no? Y la otra economía reconocida como economía formal, la que está regulada por el Estado a través de los impuestos y todos los mecanismos de control que el Estado ejerce sobre la economía, ¿no? Ahí están inscritos todas las industrias formalmente establecidas ante el Estado, ¿no? Entonces, está reconocido por la Constitución estos dos sistemas económicos, ¿no? Estos dos sistemas económicos. Ahora, la economía comunitaria, así se lo ha denominado, practicada en el ámbito rural a través de las jornadas de la faena, eh, cuando a alguien le toca cosechar eh, su chacra, es la comunidad que ayuda a cosechar para que se acabe en una o dos jornadas máximo, ¿no? Y al compañero comunario no se le paga, se le retribuye en trabajo, ¿no? A esto llamamos AINI, ¿no? AINI. Un día trabajo para ti y otro día trabajamos para mí, otro día para otro y para otro y para otro, ¿no? Esto está muy vigente en mi comunidad que permanentemente tengo contacto con la gente para dialogar, para charlar, ¿no? Y algún ratito por ahí viajes esporádicos para ver, ¿no? En todo lo que ustedes puedan imaginar en la vida social se practica el AIN, ¿no? En una observación que hicimos sobre la celebración de una fiesta comunal, carnavales, el primer día toda la comunidad se reúne para preparar la casa donde se va a llevar la fiesta, donde se va a llevar la fiesta comunal a cargo del alcalde. Ese primer día, toda la comunidad se reúne para cercar la casa, para adecuar dónde se van a sentar, para armar los espacios rituales, etcétera, entre los varones, ¿no? Adecuar, acondicionar la casa. Y las mujeres preparan todos los insumos para la comida comunitaria, ¿no? Entonces,
hay esta asistencia recíproca en todas las actividades. Lo mismo pasa para los matrimonios, eh, y estas prácticas también se las realizan en los espacios urbanos, ¿no? En los matrimonios, ¿no? Alguien de la familia se casa y entonces tengo que llevarle un ropero, una vitrina, para que cuando yo o mis hijos se casen, esa persona también me retribuya, me devuelva cuando lo necesite, ¿no? En la zona de del altiplano boliviano hay unas fiestas famosas, famosísimas, que se llaman prestes, ¿no? Preste es asumir el cargo de pasante de una fiesta en torno a una fraternidad o a una fiesta comunal, eh, o a un santo, ¿no? Pasante de un santo patrono o patrona. Y los comunarios entran a la fiesta con una caja de cerveza, dos cajas, tres cajas, cuatro cajas, ¿no? Y entonces hay algún encargado en cada fiesta de anotar en un cuadernito, ¿no? Y anotan, por ejemplo, uno va con dos cajas de cerveza y le pregunta, ¿usted está devolviendo, está generando un AINI o es cariño? Si es devolución, es que en algún momento esa familia que está haciendo la fiesta ya me aportó, colaboró con dos o tres cajas de cerveza anteriormente. Yo tengo que devolver eso mismo a futuro. Entonces, ¿no? Y si es AINI, estoy entrando a colaborar para que cuando yo lo necesite, también venga con las dos cajas de cerveza. Y si es cariño, es sin devolución. Es mi muestra de cariño y afecto a alguien, así que es sin devolución. Pero esto es otra forma de vivir esta economía comunitaria de reciprocidad vigente en los centros urbanos, sobre todo La Paz, Oruro, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en los valles, ¿no? Con los regalos. Hoy te doy, soy padrino de algo y mañana tú vas a ser padrino de algo, ¿no? Entonces, en medio de este capitalismo salvaje que se devora a su paso, fuerza humana, vidas humanas, economía de los pobres, en Bolivia está muy vigente esta otra economía de carácter comunitario, ¿no? De carácter comunitario y recíproco. Muy vigente, reconocido formalmente por el Estado, pero de mucha práctica cotidiana en la vida de la gente en espacios urbanos, ¿no? En espacios urbanos, sobre todo con los migrantes, ¿no? Con los migrantes. Claro, las élites ah, tradicionales tendrán otro tipo de prácticas de reciprocidad, pero no a esta magnitud, ¿no? Alguna vez algún colega decía, yo he logrado hacer el matrimonio de un sobrino solo acudiendo a todos mis compadres, ¿no? Que en algún rato había logrado ahí, ¿no? O, claro, en una familia, cuando hay un matrimonio, por ejemplo, en los Andes, ingresa, pero pueden ingresar una camionada, dos camionadas de cerveza. Eso no se termina bebiendo en la fiesta, ¿no? Eso también significa el, la generación del primer capital comunitario de la familia, ¿no? Que venda una camionada de cerveza es un buen dinero que ingresa como punto de arranque en la economía familiar, ¿no? Pero vean ustedes estos sistemas de economía comunitaria de reciprocidad en los Andes, que está muy vigente en los Andes y en los valles, por supuesto. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la psicología social liberadora en estos contextos? Primero de injusticias sociales, pero con la fortaleza de estos valores, ¿no? Yo creo que como hicieron en sus tiempos Martín Baró y otros de las ciencias sociales que tomaron como causa de la reflexión de las ciencias sociales esta situación de pobreza que permitió procesos de empoderamiento, sigue siendo eso una de las posibilidades de trabajo desde la psicología social, ¿no? En Bolivia
poca experiencia de trabajo con psicología social comprometida, militante, ¿no? Con las causas de los pobres, ¿no? En Bolivia hemos trabajado más psicología de servicio en el consultorio, ¿no? Tenemos poca experiencia de psicología social comprometida como para decir, esta es la experiencia formidable de los psicólogos sociales, ¿no? Hay experiencias, los hay, por supuesto, ¿no? Sobre todo las ONGs durante los años 60, 70, 80 y 90 han logrado aportar muchos procesos de empoderamiento, toma de conciencia, formación política, eh, fortalecimiento de las identidades comunales, etcétera, etcétera. Y creo que sigue siendo como las vetas de trabajo de la psicología social en estos contextos de alta vulnerabilidad social e injusticia, ¿no? Bueno, eso, como ir terminando, ¿no? Las economías campesinas e indígenas fueron expoliadas a lo largo de la historia colonial, sin embargo, hoy persisten, ¿no? Persisten porque em, los pueblos indígenas son muy leales a sus culturas y formas de vida, ¿no? Pero también a sus ciencias, yo diría, a sus ciencias, ¿no? Em, por tanto, estas prácticas siguen siendo muy vigentes en espacios urbanos, periurbanos y rurales en Bolivia, ¿no? Am, si bien en Bolivia hemos cambiado, sobre todo en la proporción de la normativa que favorece la inclusión social, la participación política directa de los sectores indígenas, pero vemos con mucho desafío no sé si el cierre de este ciclo de gobierno progresista, eh, o el agotamiento o el inicio de otro ciclo liberal, ¿no? Eh, los candidatos que encabezan las encuestas claramente se declaran liberales, aunque prometen respetar las políticas sociales que han favorecido a estos sectores, ¿no? Eh, pero ya sabemos por dónde van todas las acciones de las políticas liberales. Siempre irán a favorecer a los sectores menos desfavorecidos, ¿no? Más bien irán a empeorar la situación, ¿no? Más bien a favorecer de otras élites económicas. ¿Listo? Ok, eso como para terminar esta reflexión y aportar más desde las economías populares y comunitarias desde Bolivia. Eso, gracias, Huguito, y les dejo el micrófono. Gracias, Evangelio. Impresionante, muchas gracias, muy bueno. Nos dejás pensando y me parece que va también en esa línea lo que veníamos charlando. Si les parece, le doy la palabra a Patricia Ortega, que está por ahí, y avanzamos con su exposición para después tomar unos minutos y hacer diálogo. Sí, Pero no me acerqué el micrófono para hablar. Pati, ¿estás por ahí? sí, ya estoy lista. Bueno, adelante. Pati, Gracias. compañera de México. Gracias, muchas gracias a Oscar y a Evangelio y bueno, a todos, todas quienes se encuentran ahora por acá. Debe haber una presentación por ahí o la pongo yo. No, creo que Rodri, vos podés Ah, ahí compartir la presentación de Patti. ahí está. Ahí Bien, está. ya, Ahí vos muchas le gracias. vas diciendo a Rodri, Patti. Sí, claro que sí, gracias, Rodrigo. Bueno, primeramente decirles que, bueno, me encanta lo que ha planteado Oscar y lo que ha planteado también Evangelio, porque vamos como muy en la misma línea, en la misma idea, y pues eso está muy genial. Hoy se movió algo ahí en la primera lámina. Pero bueno, comentar también que me parecía importante recuperar en algunos de los comentarios que haré las discusiones que tuvimos en la reunión, en la sesión pasada, ¿no? Entonces voy a participar por ahí. También comentarles que, bueno, yo voy a hablar de lo que está sucediendo en México y particularmente
en Guadalajara, que es en donde yo me encuentro, y decirles que también a platicar un poco de esto, porque creo que no lo mencionamos antes, no lo habíamos, creo que no lo habíamos dejado tan claro, y me pareció también importante mencionar que todas las personas que han estado participando esta selección, pues, de ponentes, de personas que han expuesto, hombres, mujeres, todas y todos son personas que están trabajando en los territorios y que, bueno, se les dice luego como activistas, ¿no? Pero, o sea, que están comprometidas y que no son solamente o no solamente presentan su conocimiento académico desde el escritorio, sino que son personas que han estado y hemos estado en diferentes luchas, en diferentes momentos de nuestros respectivos territorios. Entonces, desde ahí es también desde donde yo voy a hablar. Contarles que, bueno, esto que están viendo en esta lámina, bueno, el título ya lo habían comentado, no importa que está ahí medio mucho, no sé por qué se hizo así, pero lógicas de organización de los sectores populares y subjetivación política, o sea, vamos a seguir hablando de lo mismo. Les comento que esto que ustedes están viendo acá son 4 antimonumentos que se han puesto aquí en Guadalajara. En todo el país se han localizado antimonumentos de diferentes circunstancias, por ejemplo, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de los mineros que murieron en el norte del país, de diferentes causas, pero aquí en Guadalajara estos son los que se han puesto, hemos participado nosotros como organización para ubicarlos acá. El primero es el conocida como Antimonumenta, está en el centro de la ciudad y bueno, se pone precisamente por el tema de los feminicidios. El segundo es un antimonumento que le llamamos 5J en conmemoración a una represión, que les voy a hablar un poquito más adelante, aquí en Guadalajara, y que se instaló también ahí junto al antimonumento. El tercero es un antimonumento que se colocó en la colonia San Andrés, que hace referencia a un grupo guerrillero que surgió ahí en esa colonia en los 70s, y que, bueno, pues ahora recupera un poco, está un grupo trabajando, un grupo de sobrevivientes está trabajando esta recuperación de la memoria histórica. Y el cuarto es Samir Flores Soberanes, que fue asesinado en en el primer momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque sostenían una lucha en contra de un megaproyecto de los que impulsó este presidente. Decirles que, bueno, esta lógica de los antimonumentos, y bueno, en Argentina sé que tienen también una historia, yo supongo que en otros lugares de nuestra América los hay también, existen estos intentos de narrar la otra historia, ¿no? Lo que no se está poniendo regularmente pues sí, en los monumentos, en las calles, en, las estatuas, o sea, como no se están poniendo estas luchas, entonces este compañero que empezó con esta idea de los antimonumentos, pues lo que trata de poner es justo eso, lo que no se ha narrado. Acá tenemos, por ejemplo, todavía calles que se llaman Porfirio Díaz, que fue el dictador que propició el movimiento de Revolución Mexicana. También tenemos estatuas dedicadas a Carlos Salinas de Gortari, que fue el presidente que inauguró el neoliberalismo en nuestro país. Y también tenemos estatuas dedicadas, por ejemplo, a Marcelino García Barragán, que fue el militar encargado de la masacre de los estudiantes el 2 de octubre de 1968. Aquí, antes de iniciar, mencionaban al general Roca, que me imagino que es algo parecido, ¿no? Este personaje que, bueno, pues tiene estatuas, calles, fuentes, no sé, avenidas, plazas que tienen su nombre, pero que entonces eso narra una historia, pone, ¿no? Hace visible las supuestas hazañas de estos personajes y borran la otra parte, ¿no? La que sufre de estas acciones violentas, la que sufre pues de esto, de estos atropellos, de esta explotación, de estos despojos, eso queda borrado y el Estado cuenta esta historia. Si me das la siguiente, Rodri, por favor. Yo les quiero comentar que, bueno, por lo que también platicamos en la sesión de la semana pasada,
Contarles el caso de México, que bueno, acá tenemos en una primera foto muy viejita de a Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México entre 1934 y 1940. A este periodo de Lázaro Cárdenas se le conoce como la consolidación del Estado mexicano. Yo le agrego al apellido porque creo que tenemos que acostumbrarnos a nombrarlo así, el Estado mexicano capitalista, ¿no? Además de patriarcal y colonial, capitalista. Y él tiene un ejercicio de gobierno con un modelo benefactor o lo que se conoce despectivamente como paternalista. Él hace un ejercicio de esta coerción y consenso que algunos teóricos también mencionan, ¿no? Este balance entre ceder y también reprimir, este ejercicio entre bueno y malo, ¿no? En equilibrar esta parte y genera procesos de distribución de tierra, de tecnologización del campo, genera instituciones de salud y de educación como no se habían generado antes. Se promueve la organización obrera con esas grandes centrales, ¿no? La CTM, la CROM, organizaciones de sindicatos o corporaciones de sindicatos que se promovían y que, bueno, hablaban de un fortalecimiento entonces de derechos, ¿no? Laborales y todo esto. Y todo esto que él realiza en su gobierno son las bases sobre las que se asienta lo que después se llama como el milagro mexicano, básicamente económicamente hablando. Es decir, que todas estas medidas que se tomaron por Lázaro generaron que hubiera una estabilidad económica y por lo tanto un desarrollo capitalista en el que, bueno, los obreros tenían derechos, pero seguían siendo obreros, ¿no? Este tema lo menciono porque entonces hay una legitimación, ¿no? El Estado también intenta legitimarse y en este caso bueno, yo pongo este ejemplo porque este ejercicio de Lázaro Cárdenas logra un nivel de legitimación que le alcanza a su hijo 48 años después, a Cuauhtémoc Cárdenas, para ganar un proceso electoral. Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a ser presidente de México en 1988, logró una amplia coalición de izquierda, pero quiero decirles que él no era de izquierda, o sea, él había quedado como hijo de Lázaro en el PRI, que era el partido oficial en ese momento y que, bueno, gobernó por muchos años en nuestro país, casi, bueno, como partido único, y él pertenecía al PRI, pero cuando no resultó ser el candidato, el tapado, como se le llamaba, por ser elegido por el presidente saliente, cuando no logró ser elegido él como el candidato, entonces se salió del PRI e hizo su propio movimiento. Y a ese movimiento se le sumó toda la izquierda partidista en México, bueno, casi toda. Y entonces él, pues, tenía como esa base. Él, lo que quiero resaltar, no había hecho nada, o sea, no, él había sido gobernador del estado de Michoacán, pero era un gobernador priista más. No había algo que lo diferenciara del resto de los priistas, y pues solo con salirse del PRI y presentarse como candidato independiente, no lo había beneficiado la elección interna del partido, que se hacía por dedazo, pues entonces ya era ¿no? Como, pues este es el bueno. Y pues Lorena, tu micrófono Lorena Gatica, tu micrófono no puedo, silenciarte, Lore. Bien, bueno, esto decía como que esto es muy interesante porque entonces él queda como el candidato de la izquierda sin tener un antecedente de ser de izquierda y los partidos de izquierda se unen, ¿no? Como un intento de ganar algo, ¿no? De poder como tener algún puesto ahí. No estoy segura si se me escucha porque Lorena Gatica sigues con tu micrófono encendido y no sé si se alcanza a oír. Gracias. Gracias. Bien, entonces decía, él aparece como la alternativa y él gana las elecciones de manera impresionante, pues, por los votos, pero las pierde con las reglas del Estado. Es decir, se aplica un fraude descomunal y entonces queda como presidente de la República Carlos Salinas de Gortari.
sin que haya ninguna explicación de por medio, ninguna sanción para absolutamente nadie. Simplemente se dice se cayó el sistema y resulta que el que iba ganando era Cuauhtémoc, pero el que terminó ganando fue Carlos Salinas de Gortari. El Estado otra vez operando para lo que fue creado, como nos decía también en la reunión pasada, Manuel y Enrique. Bueno, esa legitimidad que consiguió Lázaro Cárdenas le alcanzó a Cuauhtémoc para ganar las elecciones 48 años después. Para que nos demos una idea, o lo pongo para ejemplificar, que es un proceso que está pensado, esta legitimidad, es decir, que se nos resuelvan algunas cosas por parte de las instituciones de los gobiernos, tienen la intención de que pensemos que sirven, que funcionan y que entonces tenemos que seguir apostando a ellas. ¿Me das la siguiente, Rodri, por favor? Bueno, para comentar, bueno, en Jalisco, que es un estado conservador, ha ido creciendo de manera muy importante la organización de las mujeres, la exigencia por los derechos. También, digo, aquí tenemos que reconocer que en una buena parte alentado, alimentado, promovido por el ejemplo de las compañeras argentinas, sobre todo de las adolescentes y las jóvenes que pues levantaron esta lucha del pañuelo verde, de la despenalización del aborto, y eso generó que muchas mujeres muy jóvenes se también unieran como a este movimiento feminista y movimiento por los derechos de las mujeres. Acá les comento que Jalisco es un estado que tiene un muy alto nivel de violencia sexual contra niñas y contra adolescentes. Somos el primer lugar a nivel nacional que lo tiene, también en embarazo de niñas y adolescentes. Hay ya un proceso de despenalización del aborto y pongo aquí el mapa del estado de Jalisco y quiero que ustedes vean que los municipios con colorcitos, anaranjado, tinto, morado, azul clarito, azul oscuro y amarillo, son los municipios que tienen un hospital en donde se hacen abortos. Ustedes imagínense que entonces estas grandes franjas de espacios que no tienen un pequeñito municipio con color son los que no están siendo atendidos. Pero aquí se dice que el aborto está despenalizado. O sea, sí, pero no. También están las compañeras víctimas de violencia vicaria en la foto donde están ellas con playeras anaranjadas y ellas están pues luchando contra una violencia. La violencia vicaria es básicamente una violencia institucional. Es decir, que se hace desde las instituciones del Estado para quitarles a estas mujeres a sus hijos. Mujeres todas que habían sido denunciantes de violencia de género, o sea, de violencia por parte de la pareja. Y entonces, aun cuando son denunciantes de violencia de pareja, resulta que este efecto no les protege, no les beneficia, sino que al contrario, las vulnera más, porque entonces los hombres son protegidos por las instituciones al grado de hacer efectivas las amenazas, de perjudicarlas, quitándoles a sus hijos, ¿no? Si los denuncian o si los dejan. Entonces, están ahí, han levantado una lucha en Jalisco muy importante, pero no han logrado que las instituciones las protejan a ellas. En la otra foto es la compañera Imelda Virgen, que fue víctima de feminicidio por parte de su marido, y ella fue el primer caso de feminicidio como tal, porque se acababa de tipificar el delito, y se tipificó, por decirles, un miércoles, y ella fue asesinada el viernes. Entonces, fue el primer caso de feminicidio que se reconoció como tal, pero que también tenía una denuncia por violencia, que también requería de la protección del Estado y que cuando esta no llegó, pues ella fue asesinada. Ella era docente de la Universidad de Guadalajara, compañera psicóloga, y entonces, bueno, un poco para plantearles que estas violencias están ahí presentes y que aún a pesar de esta organización, porque esta es la marcha del 8 de marzo de este año, aún a pesar de esta movilización de las mujeres, no hay una resolución todavía de todos estos pendientes, ¿no? Aun cuando la gente está organizada y está intentando hacer cosas, acompañamos abortos, las compañeras de la violencia vicaria siguen organizadas, en el feminicidio hay varias organizaciones que acompañan, que asesoran, en el caso de niñas y de adolescentes embarazadas o víctimas de violación también hay organizaciones y mujeres que trabajan con ellas, pero no el Estado como se supondría que debería de ser. La siguiente, ahora sí, Rodrigo. Estas imágenes, bueno, espero que
bueno, tienen contenido sensible, pero si ustedes son personas sensibles, mejor no las vean. Estas imágenes son el motivo del antimonumento del 5 de junio. En plena pandemia hubo una detención de un chico, de un joven que se dedica a la albañilería en un municipio cercano a Guadalajara. Él es detenido por la policía con el pretexto de que no tiene cubreboca. Es detenido, llevado a la comisaría y asesinado ahí. Cuando la familia se presenta al otro día para recogerlo, pagar la multa o lo que sea, pues resulta que él está muerto. En Guadalajara se hace una manifestación al mes del asesinato de Giovanni, que fue el 4 de mayo del 2020, y el 4 de junio se hace una manifestación afuera del Palacio de Gobierno en donde los manifestantes, en esta desesperación, porque era plena pandemia, todo el mundo con cubreboca, con el temor de salir, de agolparse, de aglutinarse, pues se hace ahí algún revuelo, la policía interviene, golpea a algunas personas, detienen a personas, y el 5 de junio, o sea, el otro día, se hace una manifestación en torno a la fiscalía, a la fiscalía que está en el área metropolitana de Guadalajara, precisamente para exigir que las personas que habían sido detenidas fueran liberadas. Y de manera sorprendente, estas personas que aparecen en las camionetas, que ustedes ven en diferentes fotos ahí, personas vestidas de civil, pero que salieron estas camionetas de las instalaciones de la fiscalía, levantaron en el sentido de secuestro. Aquí se utilizan levantones, nos referimos cuando secuestran personas, fue levantada. Estas personas levantaron literalmente a los manifestantes, y ustedes ven algunas camionetas en las que van solamente los policías, no van, se supone, armados en algunas sí, pero en algunas no van armados con pistolas o con rifles, sino con palos, y ellos bajan de las camionetas y levantan a los muchachos. Si ven en la imagen inferior, están subiendo a los muchachos a las camionetas. En la imagen a la izquierda blanca, también están ya encima de los muchachos que llevan acostados en el piso de la camioneta. En las otras están bajándose los hombres con los palos para golpear a los muchachos y subirlos a las camionetas, ¿no? En la imagen superior están deteniéndolos y los van a subir a las camionetas. ¿Qué pasa una vez que ellos están arriba de las camionetas? Las camionetas vuelven a entrar a las instalaciones de la fiscalía y los chicos son torturados adentro. Son torturados, son amenazados y finalmente muy tarde en la noche, en la madrugada, son tirados literalmente como basura en los alrededores del área metropolitana, que es muy grande, y que esas zonas alrededor del área metropolitana son de riesgo. Entonces ellos fueron tirados ahí sin dinero, sin su celular y teniendo que caminar grandes distancias para poder llegar a su casa, además corriendo otros riesgos. Bueno, eso fue el 5 de junio del 2020, y al siguiente año, el 5 de junio, se hizo una conmemoración por esta represión. Bueno, decir que el 6 de junio el gobernador del estado sale en medios a decir que él no había ordenado esta represión y que lo que pasaba era que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Mm, Infiltrada por el crimen organizado, pero entonces todos pensamos que cuando esto se estaba reconociendo por la autoridad, al otro día iba a haber sanciones, el fiscal iba a ser depuesto, iban a poner a otra persona, iban a sancionar. Bueno, nada de eso sucede, absolutamente nada de eso sucede. La vida sigue tranquilamente y entonces al año y a los 2 años y a los 3 años se hace una conmemoración por el 5 de junio. En ese tercer aniversario instalamos ese antimonumento que es un 5 y una J, sinónimo, sí, como representación del 5 de junio, y en la foto a un lado de donde está instalado el monumento, vemos que en la noche, después de que habíamos instalado el antimonumento, más o menos a las 5 de la tarde, en la noche apagaron la luz de la plaza central de Guadalajara y personas con sopletes quitaron el antimonumento porque el cuestionamiento para el gobierno era enorme en ese momento, ¿no? O sea, porque ustedes reconocieron que la fiscalía, que personas que trabajan en la fiscalía, que se supone que están contratados para protegernos, habían agredido a estas personas jóvenes, hombres y mujeres, y casi 100 personas fueron detenidas ahí, y que el gobierno sabía que eso había sucedido y que el gobierno no iba a hacer nada, ¿no? Entonces el antimonumento fue secuestrado también, no solamente los chicos y las chicas. Si le das a la siguiente, por favor, Rodri. Voy súper rápido para tener tiempo
platicar. Bueno, la otra cosa que sucede también junto con este tema del 5 de junio y de la represión de ese día es el tema de la desaparición forzada, ¿no? Acá en una de las fotos ven el antimonumento y las personas que pertenecen a los colectivos de búsqueda que asumían ese antimonumento como propio, porque muchas de estas personas denuncian que sus familiares fueron levantados por la policía, por policías, por ejércitos, o sea, por cualquier tipo de cuerpo militar policíaco del Estado. Em, en la foto de la izquierda, creo que lo platicamos en alguna reunión, son los zapatos que se encontraron en el rancho Izaguirre. Una vez que las madres buscadoras llegaron ahí, los acomodaron y tomaron estas fotografías, dieron la vuelta al mundo. Abajo están los compañeros de Luz de Esperanza que pegan fichas de búsqueda, todas estas que están pegadas en esta valla que se pone alrededor del Palacio de Gobierno del Estado, para que no entre la gente, se ponen esas vallas y ahí en esas vallas los compañeros pegan las cédulas, las fichas de búsqueda de sus hijos y sus hijas, de sus familiares, todos los domingos, prácticamente. Es que es una actividad que no realiza el gobierno. Y del lado derecho, las compañeras buscadoras que fueron las que encontraron en el rancho Izaguirre los restos humanos, que son las que han aprendido a buscar y las que saben cómo encontrar y que son además a quienes se les reporta que puede existir una fosa en algún lugar del estado de Jalisco. En Jalisco hay 15,000 personas desaparecidas y las únicas personas que encuentran, sean restos humanos o sean personas con vida, son las familias. La siguiente, por favor. Sí, lo del rancho Izaguirre fue este año. Bueno, yo pongo acá nada más para ponerle color al tema, que no se vayan tristes, a las mujeres zapatistas en uno de los encuentros de mujeres en Chiapas. Y bueno, todas las compañeras que fueron al encuentro están abajo y las compañeras comandantas milicianas están en el templete. El Estado, a través de sus instituciones, se legitima sin resolver de raíz los problemas de la gente. Nos impacta subjetivamente porque nos hace creer que le necesitamos y dificulta nuestros procesos organizativos, y creo que de eso habló ya Óscar y también Evangelio, ¿no? O sea, creemos que les necesitamos porque creemos que nos resuelven, porque nos han resuelto en algún momento una pequeña parte, ¿no? Pues pusieron la escuela no tiene buena calidad, los maestros violentan o las maestras violentan a los niños, pero hay una escuela, ¿no? Hay un centro de salud, sí, pero no ajusta, no hay medicamento, hay unas filas enormes, al final no te dan más que paracetamol, sí, pero hay una institución de salud, ¿no? Pues hay un proceso de justicia, tú vas, denuncias, sí, no pasa nada, nadie sanciona, no recibes una orden de protección, pero existe el Centro de Justicia de las Mujeres, ¿no? Entonces, son todo el tiempo, pues sí, como calmantes, ¿no? Para una necesidad muy sentida, pero no se alcanza a resolver y no se resuelven nunca las causas de ello, ¿no? La siguiente, por favor, Rod. Ya voy terminando. En el caso del pensamiento de Ignacio Martín Baró, decimos, bueno, él lo que plantea es necesidad de erradicar este fatalismo, esta idea de que no podemos hacer más, de que, bueno, si Dios quiere, se va a resolver, y si no, en algún momento alguien se conduele de nosotros, nos va a brindar alimentación, vivienda, trabajo, recreación, escuela, etcétera, ¿no? Pero él dice, tenemos que erradicar este fatalismo y tenemos que configurar una nueva identidad psicosocial que sea consecuente con el bien común. Eso implica también una articulación organizativa desde las necesidades e intereses de las clases populares, no las que creemos desde la academia o no las que creemos desde mi clase social, que puede ser privilegiada, sino desde las clases populares para poder trabajar desde ahí. Y esto lo refiero no solamente para los psicólogos y psicólogas que están acá, sino para toda la gente. La siguiente, por favor. Y para cerrar, les cuento esta historia, que bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que describían Óscar y Evangelio. No crean que no nos pusimos de acuerdo, sí nos pusimos de acuerdo, pero no en los detalles, y hasta los detalles quedaron muy, muy precisos. Dice, un grupo de jugadores se encuentra enfrascado en un importante juego de ajedrez de alta escuela. Un indígena se acerca, observa y pregunta de qué es lo que están jugando, qué es lo que están jugando. Nadie le responde. El indígena se acerca al tablero y contempla la posición de las piezas, el rostro serio y ceñudo de los jugadores, la actitud expectante de quienes los rodean. Repite su pregunta.
algunos de los jugadores se toman la molestia de responder. Es algo que no podrías entender. Es un juego para gente importante y sabia. El indígena guarda silencio y continúa observando el tablero y los movimientos de los contrincantes. Después de un tiempo aventura otra pregunta. ¿Y para qué juegan si ya saben quién va a ganar? El mismo jugador que le respondió antes le dice, nunca entenderás. Esto es para especialistas. Está fuera de tu alcance intelectual. El indígena no dice nada. Sigue mirando y se va. Al poco tiempo regresa trayendo algo consigo. Sin decir más, se acerca a la mesa de juego y pone en medio del tablero una bota vieja y llena de lodo. Los jugadores se desconciertan y lo miran con enojo. El indígena sonríe maliciosamente mientras pregunta, ¿jaque? La siguiente, por favor. Los pueblos indios hemos venido para darle cuerda al reloj y asegurar así que llegue el mañana incluyente, tolerante y plural que, dicho sea de paso, es el único mañana posible. La clave del cuento, el otro jugador, no está en la vieja bota llena de lodo que interrumpe y subvierte al ajedrez mediático de los señores del poder y del dinero, y el juego que hay entre quienes han hecho de la política el arte de la simulación y el engaño. Lo esencial está en la sonrisa que sonríe el indígena, y es que algo sabe. Sabe que falta ahí el otro jugador, que es él, y el otro que no es él, pero que también es otro y falta. Pero sobre todo, sabe que no es cierto que la lucha ha terminado y que hemos perdido. Sabe que apenas ha comenzado, y lo sabe no porque sabe, sino porque sueña. En suma, los indígenas no somos parte del ayer, somos parte del mañana. Y puesto que botas, cultura y mañanas, recordamos lo que escribimos hace tiempo, mirando hacia atrás y soñando hacia adelante. Una bota es una bota que se equivocó de camino y que busca hacer lo que toda bota anhela, es decir, un pie desnudo. Y viene a cuento porque en el mañana que soñamos no habrá botas, ni vaqueras ni militares, sino pies desnudos, que es como se deben tener los pies cuando la mañana apenas comienza. Gracias. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Subcomandante Insurgente Marcos, México, marzo del 2021. Del 2001, perdón. Si luego pueden buscar el texto completo, tiene todo que ver con lo que describieron primero los compañeros. Y con eso termino. 5 minutos para comentar. Perdón, mil disculpas. No, por favor, excelente, Pati, muy potente, muchas gracias. Si les parece, en honor al tiempo, abrimos una rondita de intercambio, lo que nos dé abierto el micrófono. Bueno, Adelante, solo para aclarar a aquellos que preguntan por el link, como hay jornada de paro docente, hemos decidido no poner link de asistencia el día de hoy para que sea libre la participación, que ha sido muy nutrida, así que muy lindo. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta, aporte, eh, cuestionamiento, reafirmación? Tenemos unos pocos minutos, pero sí, si alguien tiene algo para decir, que hable ahora. Liliana, ¿habías levantado la mano? ¿Puede ser? se- Adelante. en relación, digamos, al problema, yo había anotado algunas cosas porque no puedo escribir muy bien, pero una de las cosas que me llama la atención es por qué no se toma para el concepto de subjetivación o subjetivación política, por qué no se toman en cuenta las definiciones de Fanon, los conceptos de Fanon en relación a la epidermización, que es la internalización de la colonización en países colonizados, porque el marxismo también, el Marx, estoy hablando del Marx antropológico, no estoy hablando del Marx eurocéntrico, estoy hablando del Marx que labura con trabajo de campo en poblaciones, en territorios colonizados, como en el caso del Caribe, como en el caso del África. Marx vivió también en África, como en el caso, digamos, de lo que podemos rescatar de estas internalizaciones y de esta construcción de la subjetividad, pero desde una relación
que hace Marx entre la raza y la inferioridad, y que Fanon la toma también, ¿no?, en las sociedades coloniales. Por otro lado, también había rescatado de lo que yo había leído de Seoane, no sé cómo se pronuncia, de los movimientos sociales, sobre el tema de los horizontes epistémicos y las políticas de liberación, sobre rescatar los principios también del marxismo a la realidad política y social desde un enfoque de la lucha anticolonial, antirracista y antiimperialista, que ahí están todas las ideas de ese ser, con el discurso sobre la colonialidad que hace en 1950 y que toma y retoma Fanon y todos los marxistas, digamos, del Caribe, ¿no? Y por otro lado, el problema, digamos, de la esclavitud, también tomada por el marxismo en la historia colonial y la lucha de clases, la de raza y la emancipación, que estas cosas me hubiese gustado que hoy aparecieran. Y finalizando el tema de lo político, que lo político en toda Latinoamérica como en el Caribe, como también en los países colonizados, no es el concepto de lo político eurocéntrico, sino que tiene, digamos, una raíz que viene de un yo que proviene de un nosotros, es decir, que la raíz epistemológica es totalmente diferente a si nos basamos en conceptos que vienen de raíces epistémicas eurocéntricas. Y esto, para terminar, como dicen ustedes, porque no generalicemos lo que significa tampoco los campesinos y los indígenas, porque hay campesinos y hay indígenas. Digamos, por ejemplo, yo me acuerdo que esto lo charlaba mucho con, digamos, yo no soy indígena, no vengo del indigenismo tampoco de lo campesino, bueno, sí, de los campesinos sí, porque mis bisabuelas eran campesinas, pero digo, no todos los pueblos originarios son de oro. Digo, tienen miles de años, yo creo que hay que aprender muchísimo de las formas comunitarias, de cómo hacer comunidad en las zonas urbanas, etcétera, pero que no son todos iguales. Hay campesinos y campesinos y pueblos originarios y pueblos originarios y gente porteña y gente porteña. Digo, no generalicemos porque me parece que es un error también muy serio también meter todo en una misma bolsa y basarse en Gramsci, cuando Gramsci toma otra subalterización, digamos, y nosotros creo que podemos aprovechar mucho de los marxistas negros o de los negros marxistas también, ¿no? Nada más. Me gusta la polémica, Liliana. Bueno, pero tengo a alguien levantando la mano ahí. Me parece que había. Ah, no, no tengo nadie. Soy Había yo. alguien. Bueno, yo simplemente me parece muy bueno tus aportes, me parece muy bueno lo de traer a Fanon. Y sí creo que ahí tengo un problema yo respecto de la, de la otredad que se pone a lo campesino y lo indígena. Es decir, romantizar a un sujeto social me parece que es un error. Ahora, clasificarlo desde la academia creo que también es complejo, ¿no? Esto que decís vos de que no todos son buenos y todos son malos, me parece una obviedad y me parece que hasta es colonizante decirlo en esos términos, lo que vos le decís. Eh, digo, o que yo lo puedo decir, tal vez yo con una nota más optimista, porque estoy hablando de un colectivo específico que es la Vía Campesina. eh, y sin duda tu aclaración vale porque uno podría decir en Argentina el campo se le denomina mediáticamente a la zona, a los que hacían el lockout en 2008, ¿no? Se suele decir campo. Entonces me parece que si el aporte va por pensar e identificar con más precisión esos sujetos, me parece que es válido. Ahora, ¿quién es uno para decir no todos los campesinos son todos iguales o no son todos iguales? También hay una cosa medio eurocéntrica nuestra, ¿no? Por la positiva o por la negativa, esto que decís vos. ¿Por qué no aplicar a Gramsci
al mundo campesino? No ¿Por sé, qué yo no participé traer del foro un... social del MOCASE en el 2005 que se hizo acá en la zona urbana y me pareció que después hubo una metamorfosis enorme, una transformación muy grande dentro del MOCASE. Y como pasó en el MOCASE, pasó en otras organizaciones campesinas, digo, ¿no? No es que a mí me la contaron, yo participé porque estábamos, digamos, en un grupo, era un momento muy difícil, muy complejo y bueno, se trataba como se trata siempre, de hacer la unidad y al final resultó un rejunte. Pero todo es complicado, el hacer política es complicado, pero para desmistificar, digo, yo me acuerdo en un reportaje que le había hecho a la Millán, a la Mapuche, y me acuerdo que ella decía, no, nosotros llevamos miles y miles de años en este territorio, y tenía razón, es decir, tenían una organización de autodefensa de la puta madre, digo, yo me saco el sombrero ante gente así, digo, ¿no? Y eso no se conoce, ¿por qué? Porque lo tapan, tapan todo, absolutamente lo que hacen las organizaciones, digamos, de este tipo, las tapan, las desinforman, las confunden. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer de cara a cara, pero bueno, pero son preguntas que yo me hago, digo, ¿no? Perfecto, excelente. Le voy a dar la palabra a Enrique y luego Dorali que han levantado la mano. Bueno, muy breve. Bueno, ahí anoté felicitando a los expositores porque la verdad que son presentaciones que nos inducen a la reflexión, como venimos haciendo en todo este recorrido. Y en este caso, en estas tres exposiciones, me parece que como para destacar entre tantas cosas, pero uno en honor a la síntesis, es como que cada uno trae, lo voy a minimizar, pero vendría a ser sus estudios de caso, la experiencia, ¿no? Y estos estudios de caso, entre comillas, nos ponen en tensión porque es la diversidad, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa o habla de América Latina y el Caribe, es una homogeneidad, tal vez, a un pensamiento de Alemania, por decirlo de alguna manera, pero hacia su interior es una gran diversidad. Entonces, creo que este es un aprendizaje que nosotros como espacio lo tenemos que tener. Lo segundo que yo creo que es tan diverso el territorio y las luchas que nosotros tenemos la costumbre, porque es natural que sea así, que cuando analizamos bueno, estos desarrollos, estas experiencias, los trabajamos con autores que son reconocidos, estoy hablando de autores en general, porque nos valemos porque tienen categorías válidas, naturalmente, y tal vez en nuestra formación han tenido, bueno, una incidencia muy grande. No quiero nombrar a ningún autor para no querer focalizar en uno en otro. Escucha esto y cuando uno lo repite también, uno tiene que pensar que esos autores construyeron sus categorías, algunas muy generales y que tienen validez, pero otras muy circunscriptas a la etapa que les tocó vivir. Entonces me parece que como espacio de esta diplomatura, el esfuerzo que tenemos que hacer y el desafío que yo le propongo a Hugo Adrián y a todo el equipo para hacer la diplomatura 3 o 4 o 5, es que nosotros tenemos que redescubrir autores de esta etapa. Tenemos que redescubrir categorías y que todavía están invisibilizados porque no fueron, entre comillas, famosos. No publicaron, no fueron reconocidos por los centros, etcétera, ¿no? Y yo en esto creo que si hubo una virtud en algunos o en la mayoría, o al menos que yo recuerdo, de la teoría de la dependencia, como así también aquellos pensadores de la teología de la liberación o de la psicología social de Martín Baró en particular, es que supieron captar muy bien el acumulado histórico
en el cual ellos se valieron para poder pensar la transformación, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar esta reflexión porque al menos es la búsqueda que uno está haciendo y que de alguna manera, cuando a mí me toque el 28 participar, es que lo voy a tratar de explicitar a modo de duda, a partir de la experiencia. Pero bueno, felicitaciones y muy bueno, a todos. Y también las reflexiones posteriores que van apareciendo, como así también muchos interrogantes que surgen en el chat. Bueno, gracias. Gracias, Hugo. Dorani o Dorani, y vamos cerrando el compartir. Hola. Adelante, Bueno, yo quería compañera Marina. comentar algo respecto a lo que comentaban ahorita sobre la lucha campesina y la lucha indígena. Yo vengo de una comunidad purépecha y me hizo sentido porque cuando estás dentro de la comunidad, creo que sí se abre un panorama como más propio también y de experiencia. Entonces, lo voy a decir tal cual, no teóricamente, sino por experiencia. Creo que hace tiempo tuvimos una participación de Erandi, que hablaba sobre la psicología purépecha, y creo que en esa exposición, y también haciendo sentido en lo vívido, en lo experimental, este, creo que también la lucha campesina viene más allá de como esta conceptualización que hacemos, sino que también viene desde esta parte del territorio como nuestro hogar y como nuestro centro, ¿no? Entonces, creo que van de la mano. Tal vez no son iguales, pero cada lucha, tanto la indígena como la campesina, están hiladas y no se pueden, no podemos eh, separarlo tan tajantemente porque pues estamos también dentro de nuestro territorio y creo que nuestro territorio es nuestro cuerpo, nuestro hogar, nuestros bosques, nuestras montañas y esa misma conexión que hacemos con la naturaleza y que se nos inculca a través de nuestra educación eh, en la comunidad, pues hace que nos pensemos también como campesinas y campesinos desde ese lado, ¿no? Desde el campo, desde la tierra, desde la naturaleza y desde cómo vamos viviendo estas experiencias eh, desde estos contextos para hacer una lucha indígena, puesto que estas condiciones nos han sido saqueadas y nos han sido despojadas de ellas, ¿no? Eh, hace como 2, 3 semanas se inició el Consejo Indígena en Paracho, que justo está en la meseta, y pues se hablaba de esto, de cómo nos han despojado o nos hemos despojado mutuamente desde el mestizaje también, de nuestra naturaleza y de nuestros bosques. Entonces, ya para terminar, creo que es importante que sí lo hilemos, tanto para comprender nuestro territorio y como la lucha de estas condiciones en donde pues hemos sido subordinado el pueblo, ¿no? Los indígenas como tal. Gracias. Se me cortó la cámara a mí. Si les parece, Marina, habías levantado la mano, si no vamos cerrando. Creo que No, sí, Mariana, me creo. parece que está bien cerrar. Yo iba a contar una experiencia desde del doble poder soy parte de la UTEP, iba a contar una experiencia de doble poder y de institucionalización de nuestras subjetividades en el medio urbano y en las instituciones sanitarias, pero me parece que lo podemos dejar para otra vez.
Gracias. Buenísimo, Marina. Bueno, eh, siempre bienvenido. Me parece que podemos arrancar la próxima ahí con algo de esa experiencia. Si les parece, compañeros, compañeras, en honor al tiempo y a las actividades, y porque mañana es feriado y ahí la casa de Huguito ya se ve el humo allá atrás, aunque no come No, carne, no. pero Ahí un poco, Oscar, para decirle a Rodri que puede tener la grabación, eso.